Gracias por continuar con nosotros. Hoy hablamos de un tema bastante interesante, porque nos casamos para toda la vida, pero llega el punto, a veces, en los que eso realmente no se cumple. Y sobreviene el divorcio. Para conversar sobre todo lo que serían los efectos legales a partir pues, de la toma de esta decisión entre los cónyuges, nos acompaña en la mañana de hoy la abogada Georgina Morales. Ella es además consultora en Derecho de Familia y Sucesiones. Bienvenida, abogada. ¿Cuán frecuentes son los Claro. divorcios en Venezuela? Bueno, yo podría asegurar, pues con toda propiedad, que ha habido un proceso de evolución hacia la disolución de la pareja, hacia la disolución del matrimonio en forma progresiva. A nivel legal y de desarrollo jurisprudencial también se ha flexibilizado la disolución del vínculo. Esto hace que de una manera u otra las costumbres en una sociedad hacen que es fácil divorciarse. Es triste porque de alguna manera las personas luchan menos por reconstruir su vida en familia y es como fácil divorciarse. Entonces, como lo que estamos hablando es del divorcio y no de mantener la pareja, yo diría, pues como primera idea, de que, bueno, si se va al camino del divorcio, porque no queda otra, porque ya la pareja ha tomado esa resolución, lo más saludable sería divorciarse de la manera menos traumática, de la manera más pacífica y de la manera menos controvertida desde el punto de vista judicial. Porque ya el simple hecho y el proceso del divorcio es pues bastante complicado. ¿Están conscientes la mayoría de las personas de justamente lo que esto implica en términos legales y personales cuando toman la decisión? Yo diría que no. Yo diría que se banaliza los conflictos intramuros. Y ahorita las personas dicen, bueno, me caso y ¿cuál es el problema? Si no Sí, me funciona, me sí, divorcio y ya. así es. Y no es tan fácil. Y eso es terrible. Eso es terrible porque divorciarse es de los dolores más grandes que tiene el ser humano. Dicen que así como la muerte de un hijo es terrible, quizás el segundo dolor es la pérdida de la vida, del proyecto de familia que se estableció a través de un matrimonio. ¿Cuáles son las principales formas o maneras a través de las cuales las personas se divorcian en nuestro país? Bueno, yo diría, para decirlo en términos muy coloquiales, que uno se divorcia por las buenas o por las malas. Por las buenas quiere decir que de alguna manera la pareja logra establecer acuerdos, tanto en la forma de disolver el vínculo como en los arreglos en relación a los hijos, si es que los hay. Okay. Entonces, yo diría que es una forma saludable, porque ya de por sí es bien conflictivo a nivel personal, para encima ir a un divorcio contencioso. La otra fórmula, por las malas, es ir a través de un juicio en un Una tribunal, demanda de divorcio. una demanda de divorcio, donde las partes tienen que enfrentarse con Donde una por lo serie de... general yo me quiero divorciar, pero ella o él no. Exacto, entonces hay que hacer alegaciones ciertas o no tan ciertas o mentiras, que eso a la larga es terrible. Es terrible porque el proceso de divorcio de alguna manera u otra es como una ola que llega a su pico y después pasa, y de una manera u otra las personas logran su acomodo después si lo han llevado bien. Entonces es lamentable haber tenido que pasar por un proceso tan doloroso, tan agresivo, donde se dicen cosas que en el momento se sentían, pero que después las personas se arrepienten o lo lamentan muchísimo haberlo conducido de esa manera. Entonces, sí, que si tenemos que hablar de divorcio, pues lo mejor es que sea de la forma menos violenta. Que sea de mutuo acuerdo. Que sea de mutuo acuerdo. Es lo ideal. Exactamente, lo ideal. Y aun cuando a veces es de mutuo acuerdo, también suelen presentarse algunas, digamos, disparidades Sí, en torno a lo que serían los efectos legales del divorcio. ¿Cuáles serían esos efectos legales? Sí, a ver. Es decir, tomamos la decisión y en qué cosas nos tenemos que poner de acuerdo. Sí, a ver, en el divorcio, que aparentemente uno lo habla en singular, hay numerosos aspectos de orden personal, de orden patrimonial, de orden no patrimonial. Y sobre todas esas cosas es necesario ponerse de acuerdo para poder llegar adelante
un divorcio medianamente aceptable, desde el punto de vista emocional me refiero. Entonces, como decía al comienzo del programa, que lo vi y lo comparto plenamente, cuando las personas están en una situación de esta, tienen numerosas emociones encontradas, ¿no? Numerosas inseguridades, celos, rabia, resentimiento, amor, etcétera, el temor a la pérdida, etcétera, etcétera, y toda esa mezcla, esa maraña de sentimientos entremezclados hace que las personas no tengan una, vamos a decir, lucidez plena para resolver sus conflictos de orden personal y de orden patrimonial. Entonces, los acuerdos son muchos, tanto desde el punto de vista de los hijos, es decir, con quién se quedan los hijos, cómo va a ser la colaboración para el padre que no es no custodio, cómo se van a repartir los bienes, cómo se van a frecuentar los niños con el progenitor no custodio, En cuanto etcétera, queda la etcétera. manutención de los En niños. cuanto queda la manutención, cómo se va a materializar, cómo me la vas a incrementar en esta época de tanta inflación. Cada cuánto tiempo los vas a ir a visitar. Es decir, son muchísimas cosas que se presentan que es necesario ponerse de acuerdo. En nuestro mundo jurídico existe la figura de la mediación familiar, que es una manera de ayudar, un tercero imparcial, que ayuda a las parejas a llegar a acuerdos sobre estos distintos aspectos, de manera de cuando se vaya al tribunal es con un documento ya impecable desde el punto de vista de los acuerdos que se haya elaborado, de los acuerdos que se hayan logrado, y hay el compromiso genuino de las personas de cumplirlo. ¿Y en cuál de esos efectos, abogada, suele haber mayor conflicto siempre entre las partes? Depende ¿De los intereses? Depende de los intereses, depende de la situación personal que se viva. Hay personas que se aferran más a determinadas cosas que otras, porque recuerde que el divorcio es terrible desde el punto de vista emocional. Entonces, hay que buscar los recursos que inconscientemente no se sabe que voy a manejar y que es terrible. Pueden ser los bienes, pueden ser los bienes. Por ejemplo, nos dice por acá Shalom, Soluciones Divorcio, hoy las parejas no están pendientes de la patria potestad, sino que lo que les va a quedar de los bienes. Sí, por eso puede haber alguna de las armas de lucha, vamos a decirlo así, o pueden ser los bienes, es decir, no te dejo nada, yo me quedo con, etcétera, etcétera. Pero otra arma de lucha también, y que funciona lamentablemente, son los hijos. Es decir, buscar fórmulas de venganza, de satisfacer el resentimiento, etcétera, etcétera, a través de los hijos. Y es muy doloroso. Y lo muy ideal, mal hecho, además. Muy mal hecho, eso significa maltrato para el hijo, etcétera. Los hijos tienen una serie de derechos que me gustaría que los habláramos. De eso vamos a hablar al regreso, porque entre una de las cosas que siempre se ponen sobre la mesa es justamente la negociación de, bueno, ¿quién se va a quedar con los niños? A partir de qué edad el niño puede inclusive decidir y que su opinión sea válida ante un juez para determinar si se quiere quedar con el padre o con la madre. ¿Qué pasa cuando yo me quedo con el niño y, bueno, a quién le corresponde lo de la manutención? ¿Yo también tengo que poner algo? ¿O lo pone todo el cónyuge o el excónyuge que ya no tiene la guardia y custodia del niño? De todo eso vamos a hablar al regreso de esta pausa. Quédense con nosotros. Continuamos en Soluciones conversando con la abogada Georgina Morales, especialista o consultora en Derecho de Familia y Sucesiones. Abogada, ¿qué es la patria potestad y quién la ejerce luego de un divorcio? La patria potestad es la autoridad que tienen los padres sobre los hijos. Es una autoridad que ha ido evolucionando mucho con los tiempos y hoy por hoy la patria potestad siempre es compartida. Es decir, aun cuando los padres se divorcian, ambos padres continúan ejerciendo la patria potestad en forma conjunta. Ahora, pero ¿hay causales quizás válidas para que alguno de los padres pierda la patria potestad luego de un divorcio? Sí, pero la evolución de las cosas va a tratar de afianzar que la patria potestad se mantenga aún después del divorcio. Es más, hasta la responsabilidad de crianza continúa siendo compartida después del divorcio. Lo único que se divide
es la custodia, es decir, con quién va a vivir el niño después del divorcio. Okay. Pero el resto de las proyecciones de la patria potestad continúan siendo compartidas. La guardia y custodia, que a partir de la reforma de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Sí. Niñas y Adolescentes, se llama ahora responsabilidad de crianza. No, se llama custodia. 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 Solo custodia. Y eso es solamente lo que le corresponde a uno solo de los progenitores, porque el niño no se puede partir por la ¿Quién mitad. tiene prioridad en la custodia de los niños? Bueno, en principio los padres deben llegar a un acuerdo sobre, porque ellos son los que mejor saben quién va a ocuparse mejor de los niños y está en posibilidades de quedarse con el niño, de vivir con él, de conducirlo en sus actividades diarias. De manera que eso es lo ideal. Ahora, si le toca a un juez decidir sobre con quién va a vivir el niño, el juez tiene algunos lineamientos, algunos señalamientos que le hace la ley para determinar con quién se queda. Por ejemplo, un niño menor de 7 años tiene preferentemente la custodia debe ser al lado de su madre. ¿Y existen casos en los que eso no suceda, aunque el niño sea menor de 7 años? Si ellos llegan a acuerdo. Mutuo acuerdo. Porque pudiese ser que a lo mejor el padre está en mejores condiciones de tener al niño, siempre y cuando la madre esté cerca, trajine con el niño a diario. Pues. Ok, porque eso sobre todo pasa en algunos casos que pues, son fácilmente visibles, donde de repente la madre no trabaja, el niño ya tiene 6, 7 años, pero entonces no tiene quizás medios propios para también ayudar a la manutención del niño, aunque el niño sea menor de 7 años. En ese caso se evalúa la situación y, digamos, se toma en cuenta el hecho de poder dejar la guardia o la custodia al niño en el padre. Sí, si efectivamente la madre no está en condiciones de tenerlo y ella acepta, verdaderamente le parece que está el niño en mejores condiciones con el padre, un juez perfectamente puede decidir que el niño se quede con el padre. ¿A partir de qué edad la opinión del niño sobre su custodia tiene validez? El niño, no es que el niño decide con quién va a vivir, eso no es así. El niño en los primeros años, él tiene su opinión, el juez es una referencia para el juez para decidir el tema de la custodia. Cuando ya el niño es más grandecito, cuando es adolescente, indudablemente que ya su consentimiento tiene mucho mayor fortaleza, el juez lo considera de una manera mucho más firme, porque indudablemente que es mucho más duro obligar a un adolescente a estar con aquel progenitor con quien él no quiere convivir. Claro. Hay que hacer un trabajo por detrás, un trabajo terapéutico para que de alguna manera el niño entienda o el adolescente entienda con quién puede estar mejor o quién está en mejores condiciones de tenerlo. ¿Quién determina las características del régimen de convivencia familiar anteriormente denominado régimen de visitas? Sí, igualmente las personas deberían ponerse de acuerdo. En el caso de que no se pongan de acuerdo, el juez a través de un juicio es el que establece ese régimen de convivencia familiar. Eso es importante. ¿Y cuán importante es respetar? ¿Lo que pasa cuando eso se irrespeta? No, cuando el juez decide sobre la convivencia familiar, sencillamente hay que respetarlo. Existen los mecanismos para que el juez haga valer su pronunciamiento. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si no se cumple? Supongamos que a los niños les toca irse todos los fines de semana con su papá, sí. Pero de repente el papá no me lo trajo el domingo, sino el lunes en la tarde. Entonces el niño no fue ni siquiera a clases porque no tenía el uniforme. Sí. Y fue algo que se decidió el domingo en la noche, porque los niños querían quedarse con él, no querían ir a clases. En ese tipo de situaciones, cuando suelen ser repetitivas, ¿cómo se opera allí? Lo ideal es acudir al juez que decidió ese régimen de convivencia familiar, acudir al juez para que el juez llame a las partes un poco a atender la importancia que tiene el cumplimiento de los regímenes, porque es importante tanto para el padre que se lleva al niño como para la madre que le cumplan el régimen, porque ella ha organizado su vida hasta en función de esa convivencia familiar. Una de las grandes preguntas cuando sobreviene el divorcio y hay hijos de por medio, ¿a quién le compete determinar la manutención de esos hijos? ¿De cuánto va a ser? Y justamente, ¿quiénes deben aportar en esa manutención? ¿Solamente uno de los cónyuges? No, conforme a la ley, la obligación de manutención es compartida.
de por mitad. Y eso aclara justamente parte de Eso, las preguntas que dice, que tiene Gilberto Cotúa, que nos dice, cuando es el caso contrario y es el hombre quien asume a los hijos, es decir, se queda con la custodia, ¿hay ley que apoye con la manutención para el hombre? la madre en ese caso debería colaborar, porque en principio el que se queda con los hijos tiene una carga muy importante en relación a la manutención. Okay. Y el progenitor que no se queda con los hijos en lo custodio le corresponde hacer el cumplimiento de una obligación de manutención que sea conforme a las necesidades del niño y conforme a su capacidad económica, porque indudablemente que la capacidad económica del obligado es básica. Pero no quiere decir de que esto no siga siendo compartido. ¿Y qué gastos debe cubrir la manutención? Porque hay personas que piensan que, bueno, es nada más para la escuela y algo de la comida. No, la manutención, cuando hablamos de manutención, hablamos de absolutamente todos los aspectos que implica la manutención de un niño, es decir, la escuela, los seguros, la alimentación, vestuario, salud, hasta sus vacaciones, recreación, etcétera, etcétera. Es decir, que no está mal que si el hombre se quedó con los hijos y dice, mira, los quiero llevar de repente en estas vacaciones a Mérida, sí, de pedirle a la madre, mira, sí, tú puedes aportar con algo. Así es. O en el caso contrario, así obviamente. Es compartido. Debe ser compartido. Sí, claro. Ahora, me llama la atención que, bueno, la situación económica del país está demandando que muchísimas personas que ya tienen un monto de manutención fijado a través de una sentencia, pues estén buscando apoyo para que esos montos se estén revisando constantemente. ¿Es eso algo que se está dando con mucha frecuencia por estos días en nuestro país? Sí, claro. La propia ley establece unos lineamientos de una cláusula, digamos, de inflación. Sin embargo, es una cláusula de inflación que se queda corta frente a los niveles de inflación que estamos viendo permanentemente. Ahora, está a la conciencia de los padres el darse cuenta que efectivamente el día a día hace que hay que hacer esfuerzos para mejorar esa obligación de manutención, aun cuando no se haya establecido en los acuerdos del divorcio. ¿Cada cuánto tiempo se está, digamos, recomendando actualmente en nuestro país que se revise ese monto de la manutención? Bueno, variaría de acuerdo a las circunstancias, pero legalmente sería una vez al año, pero indudablemente que los patrones hoy por hoy tendría que ser mucho más breves. ¿Qué pasa si uno de los padres se queda sin empleo y de repente se ve imposibilitado para cubrir ese monto mensual de manutención? Debe ir al tribunal a solicitar una rebaja de su obligación por las nuevas circunstancias, las circunstancias sobrevenidas que tiene. ¿Y si se vuelve a casar y tiene nuevos hijos? Por ejemplo, esas son circunstancias sobrevenidas en las cuales él debe de alguna manera establecer un equilibrio entre su familia anterior, sus hijos y su nueva familia. Porque es así, pues los nuevos hijos también tienen los mismos derechos que tienen los primeros. Así es. Ahora, en todo caso, cuán importante es que siempre estas decisiones se tomen en mutuo acuerdo, justamente para preservar el equilibrio emocional o quizás ir un poquito más allá, hacer que el proceso de divorcio no sea tan traumático. Sí, bueno, realmente yo diría que divulgar a nivel de este tipo de programa la importancia que tiene la mediación familiar, es decir, llegar a establecer a través de profesionales conocedores de la mediación la necesidad de llegar a estos acuerdos, así sea muy duro, así cueste mucho, así que de entrada pareciera que no se va a lograr. Siempre se logra, siempre, porque son procesos que no son estáticos, sino que van evolucionando en la medida que las personas de alguna manera ceden de una u otra o que el conflicto emocional va pasando de un plano a otro. Muchísimas gracias, abogada, por habernos acompañado durante la mañana de hoy para explicarnos un poco acerca de esta parte legal que engloba todo lo que tiene que ver con el proceso de divorcio. Además, ya usted lo decía, muy importante el respeto de los derechos de los niños. ¿Qué hay que tener en cuenta justamente en ese caso ya antes de despedir? ¿Cuáles son los principales derechos de los niños que deben ser respetados en todo el proceso de separación y divorcio? Sí, en este aspecto yo diría que el derecho más importante que tiene un niño cuando sus padres se separan, es el derecho que tiene a mantener relaciones con el progenitor con quien no van a vivir. Es decir, no utilizar jamás esto como una arma de lucha, porque precisamente para que no lo vea.
sino que el niño tiene el derecho a relacionarse frecuentemente, permanentemente, con el padre con quien no convive. El divorcio es entre los padres, no entre el padre y los hijos. Así es. Y cuando alguno de los padres trata de hacer que estos hijos se conviertan en vigilantes del excónyuge, ¿se pudiera calificar eso como un caso de maltrato infantil? Por supuesto, claro. Que De una manera, hay muchas maneras de maltratar al niño en estas circunstancias, como por ejemplo hablarle mal del otro progenitor, hablarle, transmitirle los propios dolores que tiene y resentimiento que tiene. Y todo eso puede acarrear sanciones, inclusive. Sí, claro. Otra forma de maltrato es silenciar al padre ausente. Otra forma de maltrato es establecer alianzas con ese hijo en contra del otro progenitor, etc. Hay que estar muy pendientes de eso. Es el terreno de del maltrato psicológico. Muchísimas gracias a la abogada Georgina Morales por habernos acompañado durante la mañana de hoy. Quédense con nosotros porque al regreso vamos a comenzar a abordar todo lo que tiene que ver con esa parte psicológica que es tan importante como la parte legal. Porque de los papeles salimos algún día, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la cicatriz que deja un divorcio en los hijos? No solamente en los padres. Para muchos es todo un calvario llegar desde la decisión de divorciarse hasta la sentencia que emana el juez y en la que ya pues se establecen todo lo que es el régimen de visitas, todo lo que tiene que ver con la manutención, quién se va a quedar con los hijos, en fin, muchísimas cosas. Pero de allí en adelante es cuando realmente comienza la parte dura del divorcio y tiene que ver con el impacto que esto produce no solamente en los excónyuges, sino en los hijos, esos hijos que nunca se deben divorciar de los padres, como lo decía anteriormente la abogada Georgina Morales, quien nos acompañó hasta esta hora. Ya está con nosotros Manuel Fariñas, él es psicólogo clínico, además con mucha experiencia en este tipo de casos, para conversar justamente sobre este punto. Pero antes, Manuel, yo quisiera que viéramos un estudio bastante interesante que se realizó por parte de una universidad en el exterior y que habla justamente del impacto psicoemocional que tiene el divorcio en los hijos. Vamos a ver qué dice. Un estudio de la Universidad de Dublín reveló que los efectos del divorcio son más dañinos para los hijos que la muerte de uno de los progenitores. La investigación demostró que los hijos de padres divorciados o separados son más propensos a sufrir una depresión, tener problemas en la escuela y desarrollar menos habilidades sociales en comparación con otros niños. Sin embargo, su resultado más sorprendente es que la sensación de pérdida que se experimenta como resultado de un divorcio es mayor que la experimentada con la muerte de un padre. ¿Es entonces, Manuel, el divorcio un proceso de duelo? Correcto. Desde una forma de verlo, obviamente comparte la particularidad del duelo a partir de las fases que se van llevando a cabo en su maduración, en también su desarrollo, su evolución. Sin embargo, también hay que concebirlo como un proceso, ¿verdad?, sobre el cual se están haciendo reestructuraciones cognitivas. Al igual que el duelo, pasa lo mismo, pero obviamente que dentro de la separación pueden haber reacomodos inclusive muchísimo más eficientes que en el caso de una terminación por cesación física o de los signos vitales. Pero ¿coincides con este estudio? ¿Puede llegar a ser un divorcio mucho más difícil de superar que la pérdida física de alguno de los padres? Sí, sí. Dentro de la escala a nivel de estrés se calculaba que tanto la pérdida de un familiar como la separación de los padres suelen ser uno de los eventos más traumáticos y de choque dentro de lo que es el desarrollo de la personalidad de los individuos. ¿Por qué? ¿Qué significa para un hijo el divorcio de sus padres? Un hijo durante el desarrollo y durante lo que es la educación, la formación, está viviendo un proceso de formación de su personalidad, de sus estructuras, del modelaje de conductas y de interpretaciones acerca del mundo. Un divorcio o una separación de este tipo lo que ocasiona es finalmente una ruptura en ese proyecto, como decía la abogada, una ruptura de ese proyecto de vida. Es un proyecto de vida que... Sensación de pérdida de los sueños, de pérdida abandono, de la identidad, por ejemplo. Sufre muchísimas consecuencias y es lo que normalmente no nos damos cuenta. Asumimos de que después de la separación ocurren muchas cosas y es tomado a veces muy a la ligera y se examina de manera muy superficial. Sin embargo, el choque emocional de percepciones
de desarrollo y de formación de habilidades de afrontamiento es una de las consecuencias, yo creo que más duras de superar y que transcurren a lo largo del desarrollo del individuo. Y genera todo esto, sin lugar a dudas, un sentimiento de inestabilidad emocional pues bastante significativo. También una incertidumbre, Natalie, con respecto a lo que podrían ser sus relaciones futuras. O sea, el no haber tenido como la completación o quizás el avance o el transcurrir de una relación que digamos sana o una estructura familiar consolidada, produce en el individuo, ya sea desde la infancia hasta la adolescencia, esa incertidumbre acerca de qué capacidades o qué tipo de herramientas cuento yo Para o he relacionarme aprendido con el sexo opuesto, para por ejemplo. relacionarme, ¿sí? Y vemos todo el conjunto de factores correlativos que vienen a partir de este tipo de ruptura. ¿Puede llegar eso inclusive a influir en lo que son las capacidades de resolución de conflictos de los hijos con su entorno? Totalmente. O sea, hablamos de ese evento modelador que es una parte como muy conductual, ¿verdad? Acerca de lo que el sujeto por aprendizaje vicario u observacional toma de sus padres, pero también hay una interpretación que es mucho más cognitivo-emocional acerca de la seguridad, la autopercepción de sí mismo con respecto a si esto realmente lo puedo heredar yo o si yo sufriré, dentro de nuestro argot popular, si yo sufriré la misma suerte que mis padres. Es decir, afecta el manejo emocional y la autoestima del niño. Sí, y eso como consecuencia produce malos manejos en el futuro. Hemos visto ya a partir de la experiencia, malos manejos, lo decía el estudio, dificultades en las habilidades sociales para comunicarse, para interaccionar, para tener relaciones sanas e inclusive una comunicación que no entre en el orden de la ofensa, la descalificación y quizás también el maltrato. ¿Quiénes por lo general o qué grupo de niños o entre niños y adolescentes suelen manejar de mejor y de peor forma el duelo del divorcio? Mira, es bastante curioso porque hablar de mayor y peor es difícil. ¿De qué va a depender Realmente eso compromete. prácticamente? De la temporalidad. Si estos efectos negativos del divorcio pueden ser temporales, mientras dura sencillamente el proceso de duelo, o pueden ser permanentes. ¿De qué va a depender? Hay un conjunto de factores que se definen dentro de la psicología y vamos al orden de lo que yo te comentaba, dentro del conjunto de hábitos, toda la parte comportamental y la parte de interpretaciones, percepciones y lo que es la resolución, vamos a decir, como psíquica, ¿verdad? Obedece a la maduración que tenga el individuo. O sea, hay un conjunto de escalas que hablan de los 2 a los 6 años, de los 6 a los 12, de los 12 hasta los 18. Que dicen que de los 6 a los 12 es quizás una de las etapas más críticas. Es una de las etapas más terribles, pero vemos la particularidad, por eso comprometernos a decir cuál mejor o peor tienen sus diferencias. O sea, poder identificar que el adolescente puede ser realmente muy conflictivo por toda la información que maneja, por todo lo retador y desafiantes que pueden ser, por lo agresivos que se pueden mostrar ante esto, es muy distinto de repente al niño de 2, ¿verdad?, a 6 años, que lo que está es en una constante negación, que está fantaseando con respecto al reencuentro o a la reunificación de la pareja, y distinto a un muchacho, a un niño de 6 a 12 años, que está más bien resistente, triste, y está identificando y pudiendo llevar lo que tú comentabas, ese duelo, de una manera más o menos comprensible, pero con una dificultad enorme por su nivel de interpretación y su madurez cognitiva. Y eso es importante. ¿Cómo suelen exteriorizar los hijos ese duelo del divorcio? Toda esa sensación de ya no sé quién soy, de ya no sé qué va a pasar con mi vida, porque entonces antes vivía de esta forma, ahora pues mi situación económica inclusive cambió, cambié de ciudad, tuve que cambiar de escuela, en fin. Varían un conjunto de elementos. Veamos todo el escenario, vamos a decir el mundo psíquico, que es ese mundo interno, y ese mundo exterior, que es el que también va modificándose y es también manipulable y va constantemente cambiando. El niño tiene, o el adolescente, tiene un conjunto de manifestaciones que pueden pasar desde la ira, ¿verdad?, hasta la depresión, que es lo que ocurre, bajo rendimiento académico. Esta es la manera de exteriorizar resentimientos, descalificaciones, también puede haber agresividad, inapetencia, retraimiento, que es lo que veíamos en el estudio, que quizás estos niños que carecían de esas habilidades pueden ser aquellos que están aislados por un conjunto de interpretaciones negativas acerca de lo que pudo haber sido la relación de sus padres. ¿Y cuánto más duro puede ser ese proceso cuando además, a pesar del divorcio, inclusive muy a pesar de que se haya llegado a un mutuo acuerdo en muchas de las cosas legales,
pues los padres continúan en conflicto durante meses, años después de divorciados. ¿Cómo influye eso en los hijos? De eso vamos a hablar al regreso. Quédense con nosotros. Rápidamente leo comentarios que nos llegan a esta hora a través del Twitter, @solucionesgb. Gilberto Cotúa nos dice, ¿cuál es el tiempo real de vivir un duelo de un divorcio? Porque he visto más de 2 años en ese proceso. Soluciones divorcio, gracias. Ok. Responde también a lo que comentábamos, el nivel de madurez, el tipo de relación que se haya tenido en el pasado acerca de la apertura o la flexibilidad con la que se han tratado temas de esta envergadura, temas complejos, y al mismo tiempo, qué tan reiterativo puede ser la catastrofización del evento. O sea, dentro de la cultura, yo creo que, voy a definir dentro de la cultura venezolana, yo creo que latina, se repercute sobre la rememoración constante, el recuerdo, y la autovictimización dentro de los eventos que podemos decir traumáticos o fatídicos. Y eso lo que hace es alargar el proceso de duelo. Prolonga, y es algo donde yo hago un llamado, donde realmente la huella endémica, la huella de memoria, permanece en nosotros, es a partir de la repetición constante del evento, lo que hace es alargar más bien los procesos de maduración y realmente de resolución saludable o sana de estos eventos. José Colmenares nos dice también, soluciones divorcio, es importante que los padres divorciados estén claros que la responsabilidad de crianza es compartida. También nos dice por acá, la mayor controversia que se genera en la disolución del vínculo matrimonial son los bienes patrimoniales, decía él. También nos dice, ay de Dios es amor, el divorcio se da por la inexperiencia de ambas partes para manejar cualquier situación que comienza a afectar el matrimonio, aunque bueno, las cosas que no comienzan bien difícilmente terminan bien. Aide también nos dice, algo más claro y que el mayor testimonio tiene sobre el fracaso de los divorcios es buscar a Dios, es el mejor terapeuta, nos dice ella. También nos dice por acá, ok, perfecto, unas correcciones que vamos a estar tomando en cuenta. En fin, tenemos muchísimas cosas de que continuar hablando y tiene que ver también con esa capacidad o cómo impacta realmente en el niño. Cuando el divorcio o tras el divorcio, la relación entre los padres es altamente conflictiva. Personas que muchas veces ni siquiera se pueden ver, no se pueden hablar sin terminar en una discusión. ¿Cómo impacta eso a los niños? Tiene una grave secuela y yo creo que es lo que a lo largo de toda la historia nos ha repercutido más. O sea, mucho se ha hablado, y lo que comentábamos anteriormente, acerca de que el divorcio produce unas secuelas muy fuertes, pero poco materializamos e identificamos los procesos que ocurren allí. La agresión, de repente, lo que comentaba la abogada también, los casos en los que se produce el divorcio. En psicología tratamos 2 aspectos importantes, donde se valida totalmente y es una de las recomendaciones más inmediatas, es el tema del abuso de sustancias, el uso y abuso de sustancias estupefacientes o el maltrato dentro de la pareja. Estos dos eventos producen, ¿verdad?, unas secuelas muy fuertes en lo que es el desarrollo del niño y retarda también ese proceso de resolución saludable. Eso es una de las cosas que tenemos que identificar. La pelea constante después del divorcio obedece quizás, y es lo que invito a ser evaluado siempre, acerca de las patologías o posibles trastornos de comportamiento o psicológicos que puedan tener cualquiera de las partes de los padres. O sea, se tiende, como decían los comentarios, dejar que el tiempo lo cura todo, el tiempo lo sana todo, o en instancias superiores, eso realmente es ubicar el locus de control externo, la responsabilidad de nuestros eventos, a otras instancias. Para resumir entonces, la relación entre los padres es importante. La relación entre padres e hijos es aún más importante. ¿Cuán determinante es justamente seguir garantizando todo el conjunto de necesidades, no solamente materiales, sino psicológicas, emocionales en el niño a partir de la separación? Porque, por ejemplo, nos dice por acá María Alejandra, soluciones divorcio, estoy en proceso de divorcio y tenemos un niño especial. Desde que nos separamos, el papá no lo busca casi. Con respecto a eso, tratar de mantener todo el conjunto de hábitos, de lo que tiene que ver con los lugares de visita, colegio, deportes, amistades, la misma ubicación, tratar de los primeros meses, dependiendo también si son niños grandes o pequeños, pero en el caso de los pequeños, tratar de mantener todo de la manera más estable posible, separar muy bien lo que es la relación conyugal, ¿verdad?,
de lo que es la relación parental. O sea, dentro de lo que es la relación conyugal, se separan, existe el conjunto de conflictos, los motivos de divorcio, pero a nivel parental tratar de mantener las mismas responsabilidades. O sea, tenerle ese orden, porque lo que se está creando es un desorden total dentro de la psiquis del niño o del adolescente, y confunde y retarda más los procesos de aceptación. Eso me lleva también a otra pregunta importante, los cambios. Hay de repente madres o padres de los que se quedan con la custodia de los niños, que a raíz del divorcio y sobre todo si estas personas no querían, digamos, ese proceso de divorcio, no querían divorciarse, pues ya cuando sale la sentencia lo que hacen es ver para qué ciudad se mudan. Obviamente eso implica cambio de colegio, cambio de amigos, cambio de actividades. ¿Cuánto afectan esos cambios tan abruptos a los niños o a los hijos que son víctimas pues del proceso? Es terrible, porque mencionábamos que el niño tiende a tomar una interpretación de culpabilización, o sea, de que él podría ser el causante de esa ruptura, de esa separación. Mencionaba la abogada en el segmento anterior acerca de esos procesos también vengativos. Hay un proceso también de revisión que deben hacer parte y parte de la pareja. Muchas veces los padres toman estas decisiones sin pensar en los niños. Sencillamente por tener la razón, sencillamente para imponer su poder. Necesito marcar distancia. Marcar Entonces distancia. se llevan a los muchachos Y es un síndrome muy dañino. O sea, eso se definió, eso se llama el síndrome de alienación parental. Hay un especialista que se llama Wilfred von Bloch, imagínate, que él comenta acerca de la repercusión que tiene uno de los padres, es una parte normalmente, cuando crea un rechazo negativo, ¿verdad?, hacia el padre que no tiene la custodia o con el que no se comparte. Al mismo tiempo hay una descripción negativa y finalmente se termina haciendo una amputación. Ahora hay casos en los que no hay opción. Supongamos que el padre y la madre vivían con el hijo en la casa de los padres del cónyuge. Tras el divorcio, esa madre se tiene que ir con el hijo de esa casa, de la casa de los abuelos paternos. Entonces hay un cambio. ¿Cómo lidiar con esas cosas que son inevitables? Debería haber un procedimiento, un acompañamiento, mejor dicho, y asesoramiento también por una parte profesional. Respeto totalmente los manejos, van a haber opiniones compartidas, pero lo que se buscaría es poder suavizar y hacer una explicación lo más concreta posible acerca de lo que involucran estos cambios. ¿Qué ocurre? Estamos hablando de habilidades de afrontamiento, de maneras asertivas de comunicar las cosas y la evitación de estos rechazos y esta amputación de la parte psíquica que te comentaba anteriormente. Pero ¿qué ocurre? Deberían ser los manejos a partir del progreso y la madurez que también pueda tener el adolescente o el niño, para que pueda hacer finalmente lo que llamamos en psicología una reestructuración cognitiva. Ese es el proceso adecuado para que ese choque no sea tan fuerte dentro de lo que es un cambio de hábitos, de patrones de comportamiento, inclusive de encadenamiento de respuestas. Evitar el sufrimiento de los hijos a partir de un divorcio o a raíz de un divorcio es algo prácticamente imposible. Es un proceso de duelo. Pero hay formas quizás de prepararlos para todo este proceso, para que sea lo menos traumático posible, para que a pesar o independientemente del nivel de madurez que tengan los niños, estos puedan procesar el duelo de la mejor forma. Sí, es lo que en psicología vamos a llamar unas resoluciones saludables. Suena quizás muy romántico el término, pero ¿a qué obedece? Obedece a que podamos tener siempre habilidades tanto cognitivas como conductuales a partir de lo que estamos haciendo y lo que estamos pensando, de lo que le estamos informando a nuestros niños. O sea, operaciones y racionalizaciones cada vez menos complejas, porque saturamos a veces también de intelectualización, ¿verdad? Y entramos en ese entramado del lenguaje que dificulta las instancias. La cuestión sería poder orientar a nuestros niños acerca de habilidades de afrontamientos, acerca de también lo que es la tolerancia a la frustración, cómo se están frustrando ante un evento, ante un proyecto truncado, ante una obstaculización de su visión de futuro o de la permanencia de sus padres por el resto de la vida, tratar de buscar la manera de saber qué está interpretando el niño y hacer el match, hacer el cruce de lo que él piensa con lo que realmente puede estar ocurriendo. Respuesta rápida. ¿Qué, digamos, signos nos pueden dar cuenta de que el niño no está procesando el duelo de la forma ideal y necesitamos buscar ayuda profesional? Todas las manifestaciones que podamos ver que son disfuncionales al entorno donde se rodea. Por ejemplo. Tristeza, retraimiento, bajo rendimiento académico, rechazo de uno de los padres, descalificaciones hacia el mismo, inclusive búsqueda en adolescentes de parejas de manera desordenada o conductas de riesgo,
también suele suceder. Para prevenir esto, pues entre otras cosas, el amor, el afecto constante y la comunicación son cosas vitales Un por acompañamiento parte de constante. ambos padres, no solamente Sí. el que tiene la custodia. Davidson Olaizola nos dice por acá o pregunta, ¿cómo protejo a mis hijos ante las malas intenciones de mi ex? Soluciones divorcio. Cuando quizás se dan esos casos, Manuel, en los que siempre hay uno de los padres que quiere hacer que los hijos sean vigilantes del excónyuge para saber qué está haciendo, para manipularlo, en fin. Tiene que haber un llamado de alerta, tiene que haber una especie de mediación inmediata acerca de lo patológico que pudiera estar repercutiendo esto. Sé que en esos momentos se llena mucho de ira, hay unas emociones encontradas, pero la identificación es a la cordura, finalmente, porque el niño o el adolescente no está identificando y se está dejando llevar porque está vulnerable. Obviamente que la situación de divorcio ocasiona vulnerabilidad en todos, pero más en los niños, en los hijos. Tratar de sondear esto con la pareja. Estás haciendo un daño irremediable que hasta el sol de hoy, a pesar de tantos años, todavía está asistiendo a consulta personas que han vivido estos procesos de unas maneras que les ha interferido con su sociabilización, sus relaciones e inclusive con la crianza de sus hijos actualmente. Muchísimas gracias, Manuel, por habernos acompañado durante la mañana de hoy. Agradecidos, como siempre, por la participación de todas las personas que expusieron sus comentarios y también sus experiencias a través de nuestra cuenta en Twitter. Los dejamos con nuestras recomendaciones. Me despido esta mañana. Recuerden que el ejemplo comienza por casa y siempre es mejor ser parte de la solución que del problema.